muy importante, voy a explicar por qué. No nos están diciendo que no tengamos razón, porque no se atrevieron a tanto. Nos están diciendo que la forma en la que nosotros lo aprobamos fue la incorrecta. Quiero que entendamos algo. Nosotros tenemos la mayoría, los simpatizantes de la Cuarta Transformación, y queremos que en este país cambie. Aprendamos de estos errores. Perfecto. No se pudo porque me dices que las formas no fueron las correctas. No te preocupes. En la próxima oportunidad que tengo, las formas van a ser las correctas y entonces sí, entra al fondo del asunto. Quiero ver que entrando al fondo del asunto me digas que es inconstitucional los cambios que nosotros estamos manejando. No van a tener esas herramientas. También nosotros tenemos que aprender a jugar con las mismas reglas perversas de lo que ellos nos están haciendo. Ellos nos están aplicando la legalidad sobre la justicia. Seamos igual de perversos y apliquemos la legalidad. No nos metamos en el Poder Judicial porque existe una división de poderes. Perfecto. Entonces, lo que nosotros sí tenemos que hacer es jugar con las mismas reglas. Ya me dijiste cuál es el parámetro. Perfecto. El parámetro va a ser, me dijiste que la forma en la que es incorrecta, no el fondo. La forma ahora lo hago de forma correcta, estudio el fondo. Entonces, esa es la parte que creo que es importante. Tenemos que tener nosotros también autocrítica y tenemos que entender también que hay formas en cómo nosotros lo podemos hacer. Si ya sabemos que tenemos un poder judicial cargado hacia la derecha, no les demos nosotros las herramientas para que de repente desechen las cosas. Creo que somos muchísimo más inteligentes y creo que esa parte es muy importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El asunto es que el asunto del trabajo ideológico que tiene que ver, o el asunto de la batalla por el poder, porque al final de cuentas, como se plantea desde la filosofía, es el asunto de cuáles son los límites del poder. Obviamente el presidente sabe exactamente cuáles son los límites del poder y cuál era el ambiente hostil que iba a enfrentar al llegar a la presidencia. Yo le decía, cuando el presidente le robaron la elección en 2006, fueron muy tontos los preanistas, porque ellos los podían haber dejado a López Obrador que ganara en 2006, pero hubieran metido un Congreso totalmente en contra, no hubieran dejado hacer nada. Ahora obviamente hicieron crecer la bola de nieve y ahora obviamente están sufriendo las consecuencias porque ya no van a regresar jamás. El tema de fondo, lo que tú planteas me parece totalmente acertado, pero el tema de fondo es como el balance, división de poderes, pero división de poderes ¿en qué sentido? Pues como tú bien planteas, pues los legisladores de Morena, los senadores de Morena, pues ahora ojalá aprendan de esta lección y sepan que tienen que hacer las cosas de otra manera para obtener un éxito, pero a lo que me refiero y el fondo de mi comentario es que es una victoria pírrica para la oposición, porque ahora, como dice el presidente, como yo les dije al principio del comentario, el presidente juega ajedrez, ellos juegan canicas, ellos se ganaron 2 canicas en esta, ¿no? Salieron a festejar todos y lanzaron los sombreros al vuelo y la chingada, está bien, pero lo que les viene en 2024, no, señores, yo no se lo recomiendo a nadie, ¿no? O sea, va a estar lo que le va a pasar a la oposición en 2024 va a estar para YouPorn al día siguiente, ¿no? El video, es lo que te puedo decir. Tiene una avalancha de votos, sí, claro. Oigan, y dice el presidente, el Poder Judicial está podrido. Ay, Diosito, pues está podrido. Nada más habría que revisar las decisiones que se están tomando desde el Poder Judicial, y el Poder Judicial no solamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, el presidente mencionó en la mañanera, mi querido César Gutiérrez Priego, que un juez dejó en libertad a extorsionadores en Nuevo Laredo, que dice que porque la carpeta de investigación no fue bien integrada. Pues será el sereno, pero son estas decisiones las que nos dejan a muchos rascándonos la cabeza, ¿no? O el descongelarle las cuentas a la esposa de García Luna, a Cárdenas Palomino. ¿Cuántas veces hemos hablado de estos temas? Por eso, importantísima la reforma judicial. Mira, de que es necesaria una reforma judicial, por supuesto, Vicente, pero yo también te lo he dicho, hay muchísimas veces que las fiscalías no le dan la información de forma correcta a muchos jueces. Entre que hay jueces corruptos y luego las fiscalías no hacen el trabajo de forma correcta, pues por supuesto que tenemos graves problemas. Y un ejemplo es las famosas detenciones en flagrancia, donde dicen, se le detuvo en flagrancia, traía drogas, traía armas, traía esto, traía otro, traía aquello. Y por medio de los mismos videos del C2, del C4, del C5, demuestran que los policías los detuvieron en el lugar diverso, que los terminaron imputando delitos que no cometieron.
también tenemos que ser justos y no echarle toda la culpa al Poder Judicial. Claro que hay muchísimos elementos del Poder Judicial, muchos jueces, muchos magistrados y posiblemente hasta ministros que sean corruptos, pero tampoco son todos. Y creo que el problema también ahí es la parte que yo te decía, tenemos que también tener autocrítica nosotros y darnos cuenta que muchas veces las fiscalías no hacen el trabajo correcto, que la Fiscalía General de la República también tiene deficiencias y que muchas veces las detenciones no se llevan a cabo como tendrían que ser. Entonces esa parte conjugado con todo lo demás que tenemos, pues nos da una combinación perfecta para hacer un linchamiento, cuando no todos los jueces son corruptos y cuando no todos los elementos de prueba que presentan la Fiscalía son lo que son. Porque si algo hemos visto también es que muchos funcionarios mienten para justificarse ante el presidente, y eso lo hemos visto alrededor de estos casi 5 años. Ramiro, dice el presidente que la cosa está podrida en el Poder Judicial. Una declaración fuerte del primer mandatario. Te doy 2 casos acá en Baja California. Una, encuentran a 3 personas se encuentran tirando un cadáver y les dan fianza, se van y desaparecen. Otra, sí, así. Se encuentran en un lugar en Tijuana tirando un cadáver, los atrapan y luego pues, pagan una fianza, se van y nunca los van a encontrar, nunca se supo de ellos. Hay otra que de hace algunos años en las que agarran en flagrancia por tercera vez a unos secuestradores, en flagrancia, por tercera vez. Aquí en Baja California unos secuestradores. No fue sino que hasta el semanario Z dijo, cabrón, ¿cómo que o sea, estos cabrones los han atrapado 3 veces en 3 años? ¿Cómo que están afuera y siguen secuestrando? Entonces, pues ya les cargaron un poquito y los tuvieron que dejar en la cárcel, ¿no? Pero para que te des idea del nivel de impunidad, o sea, en el sentido que lo dice el presidente, es cierto, o sea, el Poder Judicial se ha vuelto una puerta giratoria para los delincuentes, más tardas en entrar que en salir. Pero pues obviamente por lo mismo que plantea, si está, como dice César, si debe haber especialistas en armar más los expedientes, obviamente debe haber una especialidad en el derecho para dejar ciertos detalles. Pero eso lo acabas de decir, a ver, si el fiscal, la fiscalía que es la encargada de imputar los delitos, no se da cuenta que 3 veces le ha imputado delitos a esta misma persona y tiene que ser un medio de comunicación quien lo hace del conocimiento, pues te das cuenta desde que la misma fiscalía hace la imputación, pues que la fiscalía está haciendo mal su chamba y que a lo mejor ven con tu verbo y de la mano con los mismos jueces. Hay que entender algo. Las fiscalías son, y yo te lo digo porque a mí luego me cuesta mucho trabajo ser asesor jurídico. Vicente lo vivió junto conmigo, la desesperación que uno tiene de ver a un fiscal ignorante, que no realiza su trabajo, que se estaba durmiendo en la audiencia, que hizo una imputación de forma incorrecta, que nosotros tuvimos que incluso irnos al órgano interno de control a presentarle una queja porque no tuvimos nosotros oportunidad de ofrecer medios y datos de prueba para desahogarlos. Y eso no es culpa del juez. ¿Estás de acuerdo, Vicente? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, que necesitamos una reforma judicial, por supuesto. Pero ¿estás de acuerdo, Vicente, que la juez que nos trató fue justa, hizo las cosas como tenía que hacerlo? Y ella mismo dijo, entiéndame que de acuerdo a lo que el Ministerio Público está acusando, esta acusación no tiene ni pies ni cabeza. Usted tendrá la oportunidad en su momento, con diversa carpeta de investigación que tú sabes que existe, de hacer valer lo que usted está solicitando. Pero esto que presentó el Ministerio Público es una porquería. ¿Sí o no? Y eso no es culpa del Poder Judicial. Y cualquier persona podría decir que fue culpa de la juez, cuando la verdad es que la juez fue justa, hizo su chamba, y el Ministerio Público fue el que hizo mal el trabajo. Y eso que se supone que era un Ministerio Público especializado de una fiscalía especializada. Pues sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice César. Hay casos que ni cómo defenderlos, ¿no? O sea, el caso del Ministerio Público a cargo de la carpeta de su servidor frente a la jueza se estaba durmiendo. Se estaba durmiendo en la audiencia, te lo juro, Ramiro, se estaba durmiendo en la audiencia. Nosotros ofrecimos datos de prueba y no nos lo aceptó. Y nosotros cuando solicitamos ir a control judicial fue cuando nos pusieron en la audiencia. Y bueno, esto venía de Fiscalía General de la República, ya sabes, Vicente, por andar quedando bien, fue a presentar un libro allá con el señor presidente, y de repente de la Fiscalía General de la República, cuando ya teníamos todo, nos dijeron, ¿qué creen?
ya no es usted persona bien vista, entonces váyase para la Ciudad de México con sus cosas. Pero bueno, ya escribiremos un libro y platicaremos esas anécdotas, mi querido Vicente. No, es que se necesita una transformación de todo, ¿no? Lo que esté mal en las fiscalías, en los ministerios públicos, lo que esté mal en este poder judicial, que ahora, no sé si llega a tanto, tú me darás tu opinión, yo creo que sí. Políticamente están asumiendo la de opositores a Andrés Manuel López Obrador, el contrapeso a López Obrador, Ramiro. Es que el asunto con los jueces también tiene, o sea, yo ahorita, aprovechando que tenemos a César, que es experto en estos temas, el Consejo de la Judicatura, que también preside, por ejemplo, el ministro Piña, y que creo que tienen doble sueldo, ¿no? Que tienen el mismo sueldo que tienen como ministro de la Suprema Corte de Justicia, que es una barbaridad. Por ahí yo me enteré, ¿no? O sea, que se viene echando casi $1 millón al mes, ¿no? Los ministros de la Suprema Corte, porque aparte son del Consejo de la Judicatura y que también es un asunto que tiene que cambiar, ¿no? O sea, al final de cuentas, las leyes en México son hermosas, pero como dicen el viejo adagio, ¿no? Obsérvese, pero no se cumpla, ¿no? Que es un chiste de hace mucho tiempo de la gente, ¿no? Pues, cúmplanse las leyes, ¿no? Pero los bueyes de mi compadre. O sea, siempre ha sido así. El que tiene más dinero, ¿no? El que tiene más dinero tiene más posibilidades de salir, o el que presenta más testigos tiene más posibilidad de ganar, ¿no? O sea, pues son vicios del sistema que hemos tenido de siempre. Y el vicio del sistema lo hemos tenido, pues obviamente porque estuvimos, como dijo bien Octavio Paz, un sistema de partido hegemónico. Entonces el partido del sistema hegemónico tuvo la capacidad de construir un poder judicial a su imagen y semejanza. Que eso es, a ver, cabrón, el poder judicial, lo han dicho hasta la misma extrema derecha en un libro que no voy a decir quién armó, pero se llama ¿Y ahora qué? Y lo coordinó Aguilar Camín, la misma señora que trabaja para Claudio X, ¿no? A Mario Amparo Casar dijo en uno de los capítulos eso, ¿no? O sea, obviamente el Poder Judicial se vende al mayor postor. Los que quieran buscar, ahí está el capítulo donde ella habla de ese tema, ¿no? Entonces, obviamente sí hay que cambiar absolutamente todo. Pero no se puede, como les digo, pues en la política también es un tema de aproximaciones. La gente piensa, y esto es muy importante porque hay que tumbarnos el rollo del cortoplacismo, que es uno de los temas que he estado hablando últimamente. Nosotros tenemos que sembrar para la próxima generación. También mucha de la generación política que tenemos en México, pues tiene que irse, ¿no? O sea, tenemos mucho chapulín en Morena, en la Cuarta Transformación, que de repente hasta el 2018 eran antiobradoristas y vieron la luz del presupuesto y se vinieron para acá, ¿no? Igual sucede en el sistema judicial. El sistema judicial obviamente hay que cambiar, pero el temor de todos estos grupos de poder al sistema judicial es que seamos nosotros los pinches desarrapados, indios patarrajada, que por mayoría, porque ellos es un asunto que se toca también, el tema de que ellos lo ven desde su perspectiva, desde su educación de extrema derecha, que es el temor a la dictadura de la mayoría, que es un temor muy claro en el Poder Judicial, de saber que ahora sí van a tener que hacer méritos, que no va a haber compadrazgos, ¿no? O sea, una vez tuve yo una discusión con un abogado de Monterrey, que me decía que no, que para poder ser juez y la chingada tenías que pasar esto, y para poder pertenecer al sistema judicial tenías que hacer esto, y luego le mando el artículo donde más de 400 familiares de jueces y de magistrados trabajan en el Poder Judicial ganando un billetón, pues, o sea, al final de cuentas también se convirtió en una agencia de colocaciones. Entonces, pues sí, obviamente esto va a ser, pero al 2024, por eso esto se gana, pierdes una escaramuza, que ni siquiera batalla, que esto fue una escaramuza, ¿no? Pero las batallas grandes las hemos ganado nosotros, y la madre de todas las batallas no fue la de 2018, es la de 2024, y si logramos absoluta mayoría con un diseño político, un diseño electoral que le permita al presidente, a la Cuarta Transformación, tener más de los 330 y tantos de diputados que se necesitan, entonces sí, vamos a cantar la canción de Adiós Superman, bye, 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 o sea, se van de una, la neta. Oigan, ¿y qué piensan? ¿Qué piensan de este tuit que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador con una fotografía en la que señala que somos buenos vecinos y amigos luego de su videoconferencia, de su videollamada con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos? Ahí lo vemos en pantalla. Dice, conversamos alrededor de 1 hora con el presidente Biden, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas, y sobre todo en cooperación para el bienestar de los pueblos
más pobres de nuestro continente. Somos buenos vecinos y amigos. Y de hecho, el embajador de Estados Unidos en México publicó un video en el que habla de el esfuerzo conjunto contra el crimen organizado. Mañana va a salir con su columna Raimundo Rivapayaso diciendo que sus fuentes le señalan que la risa de Andrés Manuel López Obrador era tan falsa como sus propias fuentes. Entendió el que entendió, mi querido César. La relación México-Estados Unidos demuestra que sin hablar inglés, el llamado Mesías tropical por unos, aldeano macuspano por otros, pues ha sabido sortear a Biden ahora y antes a Trump, y México avanza. Si no, nada más habría que ver el peso frente al dólar, nada más habría que ver los números en cuestiones económicas de nuestro país frente a una potencia como Estados Unidos, y un presidente que además no tiene miedo a decir las cosas como son, ya lo ha demostrado en más de una ocasión. Tenemos pruebas de que el fentanilo sí está llegando desde China. Bolas. Y cuando le dicen, oye, tenemos pruebas de que el Pentágono se puso a investigar y a espiar a la Sedena y a la CEMAR, y que les filtra la información a medios opositores a este gobierno. Y lo dijo abiertamente. Y no salió nadie de Estados Unidos a desmentirlo. Y otra cosa, hace 1 o 2 días, en conferencia de prensa, en la mañanera, respalda al dólar como la mejor moneda, la más fuerte del mundo, a pesar de la yuanización de las economías en diferentes partes del planeta. Así que el presidente, creo yo, demostrando el gran momento que atraviesa México, a pesar de todos los retos que todavía tenemos por delante, César. Mira, la verdad, Vicente, es que a mí lo que me ha sorprendido es, la verdad, yo siempre he dicho que el presidente tiene un colmillo largo y retorcido, que cuando él va caminando deja zanja, ¿no? Porque cuando los demás van por la leche, él ya regresó con el queso y el cocoque. Y la verdad es que lo ha sabido incluso hacer en política exterior. ¿Cuándo habíamos visto que hubiera ese nivel de cooperación y ese nivel de respeto para que la agenda binacional de seguridad nacional de los Estados Unidos y México la checaran de forma directa a los presidentes de cada país por medio de una llamada en videoconferencia, en donde los puntos a tratar no solo son las prioridades de los Estados Unidos, sino las de México, como el hecho de frenar el flujo ilegal de armas de fuego que entran de forma ilegal a México? ¿Cuándo habíamos visto eso? No lo habíamos visto nunca. Y por más que hablen y que digan y que mencionen, el presidente de la República ha sabido incluso contrarrestar, porque también le dio contestación al gobernador de Texas cuando le dijo, del lado de Estados Unidos hagan lo que ustedes quieran, pero en México no van a hacer eso porque aquí se respeta la soberanía nacional. ¿Cuándo habíamos visto que se pudiera hacer una defensa de la soberanía nacional y que además los puntos primordiales de la agenda nacional de seguridad fueran prioridad para los Estados Unidos? Con todo respeto, nunca, Vicente, y eso hay que reconocérselo al presidente de la República, que abiertamente ha sabido manejar la política interna que ha tenido repercusiones incluso con las cuestiones geopolíticas con nuestro vecino, que son los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú, Ramiro? ¿Exagero? No, mira, vamos a explicar un poco porque es un asunto de geopolítica. Cuando el presidente habla de que vamos a seguir utilizando el dólar es porque es el bloque económico al que pertenecemos, queramos o no, porque tenemos un intercambio comercial de más de 600 mil millones de dólares al año con Estados Unidos. Decir, ok, vamos a meternos a los BRICS o vamos a meternos, para bien o para mal, estamos atados por geografía y por historia a los Estados Unidos. Es simplemente que lo único que estamos pidiendo es condiciones más justas, no condiciones de servilismo. O sea, al final de cuentas hay que entender la lógica global y hacia dónde se están moviendo los nuevos bloques económicos. Estados Unidos, por la desdolarización, está en una crisis terrible, porque obviamente con el sistema SWIFT ellos ganaban miles y miles de millones de dólares, ¿no?, que ayudaban a su economía y tenían la capacidad. De hecho, estaba viendo un video donde decían que
casi el 30% de las naciones en el mundo tienen sanciones por Estados Unidos. ¿Y por qué tienen sanciones? Porque Estados Unidos controla el sistema monetario. Casi el 30% de las naciones del mundo, sácale la cuenta, son 190, dividieron entre 3, ¿qué sería? 18, 60 y tantas naciones tienen sanciones gracias a los Estados Unidos. Es más o menos un cálculo, ¿no? Rápido. Entonces, nosotros estamos en este vecindario, no vamos a jugar a ¿sabes qué? Los vamos a ser proasiáticos o prorrusos, no se puede, o sea, simplemente estamos atados por historia y por geografía a los Estados Unidos y tenemos que encontrar las herramientas para tener una relación más igualitaria. Obviamente los norteamericanos están entendiendo que tener un México del primer mundo les podría solucionar muchos problemas. Seamos honestos, es por eso que por primera vez cuando tienen un presidente que es el más poderoso en décadas, que es un presidente al que no han tenido que ayudarle con patrañas para llegar a la presidencia, pues obviamente la relación se tiene que definir en otros términos. No tiene ciencia, pues, o sea, no necesita ser un experto, no necesita ser el Pepito Fuentes, pues el Pepito Fuentes es muy bueno en estos asuntos, pero hay ciertos asuntos que se tienen que entender que son para el bien de todos, pues es básicamente, ahora los norteamericanos hablan del sueño mexicano, están llegando por cientos de miles al año porque obviamente México es un país maravilloso para vivir, México es un país lleno de gente maravillosa, México es un país productivo, lo estaban diciendo también, o sea, ya ahorita la próxima potencia manufacturera en el mundo va a ser México en menos de 10 años, ¿por qué? Porque ahorita ya te cuesta mucho menos producir en México que en China. Y la mano de obra mexicana es 2 veces más productiva que la mano de obra china. O sea, ellos ya entienden esta ecuación. La mano de obra mexicana en México y en Estados Unidos es altamente calificada. Entonces, ya están entendiendo que en el nuevo bloque y en esta nueva realidad, con la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos y el mundo convertido en multipolar, se van a requerir nuevas alianzas. Es lo que está diciendo el presidente, lo está diciendo a largo plazo. Lo está diciendo, yo voy a seguir utilizando el dólar. Y también es un voto de confianza a los norteamericanos para tranquilizarlos a ellos. Tranquilos, señores, yo estoy con ustedes, no se preocupen. Acuérdense que cuando fue a Estados Unidos también les dijo, deben de voltear al sur de la frontera, deben de voltear a Sudamérica, tienen que hacer un bloque económico en todo el continente, señores norteamericanos. Pero los norteamericanos, como bien decía Octavio Paz, pues probablemente sean una suerte de democracia en el interior, pero son muy pendejos para lidiar con el exterior. Y el ejemplo claro está en la guerra que hay ahorita ya debes el programa solo, cabrón, déjenme me duermo ya. Que yo nunca te interrumpo, perro. Oye, okay, a ver, oye, el equipo de producción nos tiene 2 videos, creo que están buenos para opinar. Regresemos al tema de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hoy Ricardo Monreal dijo que el Senado mexicano puede llamar a comparecer a ministros de la Suprema y que hasta puede abrirseles juicio político. A ver, échenlo, muchachos, porque estoy que no me la creo, de Ricardo Monreal. Pero